Hola, muy buenas tardes. A continuación presentaremos lo que son un video acerca de los temas de la materia de la sociología de la educación impartidas por la doctora Celia Cruz Verdugo. Me presento, mi nombre es Germán Arce y a continuación estaremos hablando acerca de algunos temas selectos acerca de la sociología de la educación. Pues bien, daremos inicio a lo que es la presentación, comentando que pues tiene su referencia a lo que es comunidad y escuela y su relación. Tenemos como definición de escuela que es la institución o establecimiento destinados a enseñar determinadas materias especializadas como la alfabetización. Por otra parte, la comunidad pues es un grupo social del que forma parte una persona, conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Su relación pues radica en lo que es eh, qué tan positivamente pueden afectarse una a otra, o sea, ambas. También pues es concebida como un intercambio entre la institución educativa y su contexto. ¿Sí? Otro tema es acerca de lo que es desigualdad, discriminación, marginalidad social y educación. Vemos que ambos temas tienen mucha relación en lo que es pues esto, ¿no? Lo que es la desigualdad educativa, pues es qué tanto los estudiantes no tienen la oportunidad de poder desenvolverse o desarrollarse dentro de la escuela. Esto por algunas limitaciones, háblase académicamente o bien en los recursos económicos. Tenemos que también dentro de la escuela existe la discriminación precisamente por la contextualización de las clases sociales que se dan mucho pues, dentro de los centros educativos, así como también la marginalidad social en la cual estos se refiere a ciertos lugares, contextos donde viven o habitan los estudiantes y que bien, pues hay ciertas carencias que limitan el hecho de que se dé la educación. Hablo de, por ejemplo, energía eléctrica para poder tener acceso a la información vía internet o bien algún otro recurso, ¿no? importante para que se dé la educación. Las dinámicas de interacción y liderazgo, roles y poder en la escuela son muy importantes porque a través del liderazgo podemos formar, dentro de la escuela se pueden formar líderes que en su momento pues puedan ser los que marquen pautas dentro del contexto social y dentro del contexto comunitario. Las dinámicas de interacción sirven para conocer un poco más acerca de las emociones y también las reacciones acerca de los estudiantes, cómo se expresan y cómo hay líderes y cómo hay también personas que pues tienden a tener otras características dentro del aula, ¿no? El fracaso escolar e inadaptación a la escuela. Esto pues es muy importante. ¿Por qué? Porque entendemos por fracaso escolar todas aquellas dificultades para alcanzar los objetivos marcados por el sistema educativo. Dichas dificultades no se refieren solamente a los hándicaps personales, sino también a la falta de capacidad de adaptación del sistema. Por tanto, el fracaso no es simplemente un fenómeno que se refleja en las diferencias de rendimiento entre el alumnado. Culturas y subculturas en la escuela. Las culturas, pues es lo que hace referencia al conjunto de supuestos, creencias, valores, normas implícitas, rutinas y formas de hacer que se van construyendo socialmente en la organización y que subyacen a lo que se piensa y se hace en el centro, así como sus traducciones prácticas y más concretas. En este caso, el término de subculturas, pues bueno, es como a través de una cultura y otra se ven transformadas y se ve en la formación de una subcultura. Grupos juveniles y dinámica escolar. Las llamadas culturas juveniles se refieren a los rituales de encuentro e interacción a través de los cuales los jóvenes construyen un nosotros que los diferencia y reúne y una presentación de sí mismo ante la mirada de los otros. Estos grupos juveniles pueden estar delimitados por ciertos rasgos o características, es decir, por ejemplo, formas de vestir, formas de hablar, formas de pensar
o alguna característica que lo hace muy propia y forma nosotros. Familia, relaciones generacionales y educación. La familia pues es el núcleo principal donde se aprenden todos los valores, todas las cuestiones de enseñanza, y es el primer núcleo importante para poder educar a los hijos, ¿sí? Es decir, también esta parte de la familia, relaciones generacionales y educación, si no están bien o están bien cimentadas, bueno, pues obviamente va a haber sus afectaciones o va a haber sus rasgos muy característicos de esos alumnos impactando dentro de la escuela. También hace referencia a esta parte generacional, donde se ve que, por ejemplo, ciertas generaciones se ven marcadas por alguna forma de estudio o alguna carrera afín. También, por ejemplo, se ve cómo va pasando la estafeta de una generación a otra. Si mi tatarabuelo fue médico, bueno, pues mi abuelo también fue médico, mi papá también fue médico y yo también voy a ser médico. Entonces vemos cómo la educación va pasándose de generación en generación y cómo va ocurriendo y cómo va dándose eso también, ¿no? Dentro de la cuestión familiar. La multiculturalidad, género y educación, tenemos que, como definición, que hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes, que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación o no de convivencia. ¿Sí? Es decir, aquí no hay ninguna afectación, ninguna transformación, simplemente hay en un lugar coexisten diferentes culturas. El género, pues bueno, se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer y las relaciones entre mujeres, hombres, niños y niñas. Los medios de comunicación y educación. El aporte de los medios de comunicación en la educación representa una herramienta importante que favorece el proceso de enseñanza, ¿sí? Así como el uso de nuevas tecnologías, complementan las actividades realizadas para fomentar la educación y el crecimiento personal de los seres humanos. Educación desde la comunicación. Aquí tiene que ver mucho el cómo los docentes puedan llevar ese mensaje, transformar conocimientos, transformar pensamientos y poder ser muy concretos a la hora de dar ese mensaje hacia los estudiantes. Ser empáticos, poder ser un canal o una vía de comunicación asertiva y bien este mensaje sea escuchado y llegue a los oídos de todos los estudiantes. El currículum oculto lo podemos definir como un conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. En el caso que nos ocupa, se trata de la escuela, ya sea de los niveles de infantil hasta la educación superior. Es todo aquello que sí se ve y que sí se oye, pero que se transmite y se recibe de manera inconsciente, al menos sin una intencionalidad reconocida. Es lo que Steinhaus denomina lo que no está públicamente reconocido, aquello que puede hallarse en contradicción o bien reforzar las intenciones del currículum oficial. En este caso, pues un tema muy controversial en el que podemos darnos cuenta pues bien que el contexto también tiene mucha influencia dentro de la educación, dentro de los niños. Es decir, si nosotros vemos que, o los niños ven más bien, que la maestra es del sexo femenino, pues se empiezan a hacer muchas preguntas en lo que es la formulación lógica de nuestro consciente. ¿Por qué? Porque está entrando esta información a nuestro subconsciente diciéndonos entonces que si mi maestra es mujer o es del sexo femenino, pues entonces quizás yo como niño, varón, no pueda dedicarme a ser maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de las cosas que no se ven, no se dicen, perdón, no se escuchan, no está escrita en ninguna parte, pero sí lo estoy viendo. Y es lo que me estoy dando de ejemplo. ¿Sí? Espero haberme dado a entender. Por otra parte, la anomía, los conflictos sociales, desintegración social y educación, pues bueno, esto es la parte negativa de la cuestión en la educación, donde vemos que hay diferentes factores
que frenan el conocimiento y que no tiene nada que ver con rendimiento, que no tiene nada que ver con las planeaciones de los maestros, que no tiene nada que ver inclusive con la escuela en general. Son conflictos sociales, son cuestiones, por ejemplo, como la desintegración social en un ambiente donde la escuela donde está situada, en un contexto directivo, va a ser complicado el hecho de que haya un ejemplo positivo para los estudiantes o bien haya un interés. ¿Por qué? Porque puede haber miedo en el hecho de transitar hacia la escuela. La anomía, que es un desinterés o es una cuestión donde, pues, intrínseca acerca de las motivaciones, pues también viene a afectar esta parte, ¿no? Y pues no se diga los conflictos sociales que se puedan dar en ese entorno. Les agradezco mucho su atención. Por mi parte sea todo. Espero haberme dado a entender y bueno, pues deseo que tengan una excelente tarde.